Vamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Tras la muerte de la activista Mónica Silva, distintos organismos exigen una investigación transparente. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Nos enlazamos a esta hora con Marcelo Espinel, integrante del Foro por la Democracia, para hablar sobre las demandas de respuestas y justicia tras la muerte de la activista Mónica Silva. Marcelo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Fausto, buenas noches. Muchas gracias a ti por el espacio. Un saludo cordial a toda la audiencia. Creo que a esta hora hay todavía muchos y serios cuestionamientos a las primeras versiones que se han dado respecto de la muerte de Mónica Silva. Se habla, por ejemplo, respecto de la autopsia, respecto de cómo fue encontrada en su vivienda, y por eso también varios organismos internacionales se han pronunciado en el sentido de exigir una investigación transparente, abierta, por supuesto, para tener respuestas sobre esto que todavía es algo que ha sacudido al país, la muerte de Mónica Silva. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes desde el foro en este sentido? ¿Deberán sumarse otros organismos para exigir respuestas? Bueno, con el pasar de los días llama la atención cómo distintas instituciones públicas y distintos personeros de Estado también han cambiado de posición. Nos sorprendió muchísimo que hace un par de horas, hace un par de días, el ministro John Reinberg aseguraba con total certeza de que había sido un suicidio. Sin embargo, pues con el pasar de las horas, con el pasar de los exámenes, pues ahora se identifican otras posibles causas. Sin embargo, pues en la misma línea creo que es importante pues saludar el último mensaje del ministro Reinberg, así como también de la Fiscalía, en el momento que han anunciado que se va a otorgar toda la prestancia para poder investigar lo sucedido con Mónica. En la misma línea, la Fiscalía ha anunciado que estarán abiertos y han solicitado cooperación internacional de cara a que se hagan pericias adecuadas que puedan esclarecer los hechos. Yo creo que al final del día lo que necesitamos y exigimos todos los ecuatorianos es que esto se esclarezca, que en el caso de que hubiera sido algún tipo de asesinato, no quede en impunidad. Fausto, no es posible que en los últimos 15 años más de 30 defensores, activistas y periodistas hayan sido asesinados y que las causas de estos asesinatos no estén del todo claras. Esto no es correcto dentro de una democracia y el Estado ecuatoriano tiene la obligación de defender a estos activistas, periodistas y defensores de derechos humanos, y en el caso de que se hubiera presentado algún tipo de agresión, no permitir que exista impunidad. Importante también destacar por qué es que no cala esta idea inicial, esta hipótesis inicial del suicidio. Me refiero concretamente a los antecedentes de amenazas que denunció públicamente Mónica Silva haber recibido. Insistentemente hablaba en sus entrevistas, en intervenciones, incluso en redes sociales respecto de las amenazas que había recibido. Hay el antecedente también del periodista Robinson del Peso, asesinado en condiciones o con un contexto similar. Me refiero a las denuncias que constantemente hacía sobre casos de corrupción, por ejemplo. Exactamente, y esto yo creo que es importante identificarlo como una posible persecución, amedrentamiento sistemático en el cual el Estado tenía ya que actuar. Si existían denuncias por parte de Mónica al respecto de que sus procesos judiciales terminaron generando una presión exagerada sobre ella, que la justicia no estaba siendo imparcial, que ella estaba siendo perseguida, pues eso generaba una obligación en el Estado ecuatoriano de otorgar protección. Y aquí es donde vemos una de las falencias estructurales, Fausto. Ecuador no cuenta con una normativa adecuada para poder defender, proteger el trabajo periodístico, el trabajo de defensores de derechos humanos y de la naturaleza, así como también de activistas. El Estado no solo tiene la obligación de no perseguir, el Estado tiene la obligación de proteger, y eso es algo que lamentablemente no ha ocurrido en el Estado ecuatoriano. Y ahora estamos viendo una víctima más de esta falta de protección, que en este caso es
nuestra colega activista Mónica Silva. ¿Qué garantiza que se haya logrado preservar evidencia importante dentro de este contexto de investigación? Me refiero a cámaras de seguridad cercanas. Se ha dicho también que no es o no sería posible obtener información mucho más cerca, puesto que se había ido la luz en una zona cercana. Me refiero a las cámaras, me refiero a dispositivos electrónicos. ¿Cómo garantizamos que esa evidencia se preserve adecuadamente? Bueno, aquí el Estado ecuatoriano, nuevamente insisto con esto, Fausto, tal vez estamos hablando del ideal, del deber ser, aunque conocemos de casos que lamentablemente se han alejado de este deber ser. Y es que tiene que garantizarse una investigación independiente. Afortunadamente existen ya ojos internacionales sobre esto. La Unión Europea se ha pronunciado al respecto de estos temas. Existimos una gran cantidad de organizaciones de derechos humanos y ustedes también periodistas que están poniendo dentro del debate público el caso de Mónica. El momento en el cual nosotros dejemos de hablar de este caso, lamentablemente estamos abriendo las puertas de par en par a que se pueda manipular evidencia, a que el caso deje de investigarse adecuadamente. Por eso es importante que esto se siga discutiendo, de que esto se siga hablando, y creo yo que, y nuevamente insisto con esto, que el que haya señalado la Fiscalía, así como también el ministro Reinberg, de toda su apertura y prestancia para investigar, ojalá que no solo sea un tuit al aire, que no solo sea un comentario al aire, sino que esto se convierta realmente en hechos que den fe de una investigación seria, independiente y oportuna al respecto de lo sucedido. ¿Cuánto debe preocupar a una sociedad que ocurran este tipo de casos, que a veces, dependiendo del personaje, dependiendo de la tendencia, dependiendo de la alineación o no del personaje, se hace o no bulla en el resto de la sociedad? Pero ¿por qué debería preocuparnos a todos los ecuatorianos lo ocurrido? Y es justo en la línea de lo que te comentaba. No es que el caso de Mónica Silva es aislado, no es que este caso únicamente haya ocurrido en el contexto del gobierno de Daniel Noboa, viene ocurriendo desde hace mucho antes atrás. Desde el año 2009, como te comentaba, 30 activistas, defensores y periodistas han sido asesinados en Ecuador y hasta ahora no se han esclarecido los hechos. El día de mañana, lamentablemente, si esto sigue sucediendo, cada vez se seguirá coartando la libertad de expresión. Los ciudadanos no sentirán ningún tipo de motivación para ejercer sus derechos al control social, así como también sus derechos de participación ciudadana, porque tendrán miedo de ser amedrentados. Tendrán miedo también de la inexistencia de un Estado que realmente garantice que estos hechos no queden en la impunidad. Esto termina disuadiendo de una u otra manera al periodismo de investigación, así como también al control social que ejercemos los ciudadanos desde nuestras organizaciones. Y nos referimos a activistas, nos referimos a periodistas, también colectivos. ¿Hay una amenaza seria a las libertades en el país? Totalmente, y eso es algo que no lo decimos únicamente desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo o únicamente desde ciertos activistas o líderes de opinión. Organismos internacionales como Civicus, así como también el World Justice Project, que identifica cuál es el índice de libertad que existe en Ecuador, ha colocado lamentablemente en situaciones bastante penosas al Estado ecuatoriano como un país en el cual no se garantiza el espacio cívico, entiéndase la libertad de expresión, el derecho de reunión, la libertad de protesta, así como también no se garantiza una justicia independiente que evite la impunidad. Esto es algo que viene ocurriendo en el Estado ecuatoriano desde hace muchos años atrás. Ha sido un proceso sistemático que ha tenido ciertos picos en determinados gobiernos, pero que pone en evidencia que existen problemas estructurales. Hablemos, por ejemplo, del caso del trabajo periodístico, Fausto. Hace 10 años hablábamos de una ley de comunicación que perseguía a periodistas y a medios de comunicación. En la actualidad probablemente no existe una ley de comunicación que persiga a periodistas y a medios. Sin embargo, el Estado no ha sabido brindar la protección adecuada a los periodistas que han investigado cómo el crimen organizado ha penetrado esferas estatales y los periodistas han tenido que salir del país al exilio. Han existido periodistas que han denunciado corrupción y que en lugar de ser enjuiciados como sucedía hace 10 años atrás, ahora son asesinados y el Estado no investiga cuáles son las causas de estos asesinatos. Entonces veamos cómo la vulneración a la libertad de expresión sigue existiendo, con mecánicas distintas y con consecuencias que claramente pues no se pueden comparar en relación a lo que debería existir dentro de una democracia. ¿Quién es el llamado a garantizar estos derechos? Bueno, aquí yo creo que es importante identificar, como tú bien dices, cuáles podrían ser los actores.
Existe, por un lado, un mecanismo de protección de periodistas que, en teoría, está a cargo del Consejo de Regulación de Comunicación y que debería rendir cuentas sobre cómo se está protegiendo a nuestros periodistas. En el marco de las investigaciones que está desarrollándose, por ejemplo, en Fiscalía, existen programas de protección a víctimas y testigos, que en este caso pues también debería rendir cuentas sobre cómo está funcionando. En el marco normativo es necesaria una ley de protección de defensores de derechos, así como también de denunciantes de corrupción, que lamentablemente el país no ha desarrollado, y eso le corresponde a la Asamblea Nacional. Y en la misma línea, pues el Ejecutivo tiene que garantizar que la policía pues garantice, valga la redundancia, lo que tú acabaste de comentar, que las actividades de investigación que están a su cargo sean completamente confiables. Pero si es que tenemos dudas de cómo la policía, cómo Medicina Legal está realizando sus procesos, claramente el Ejecutivo está incumpliendo con su labor. ¿Tenemos dudas? Sin duda que sí. Yo creo que las dudas son necesarias de cara a poder presionar desde la sociedad civil y desde otros actores a que estos hechos se esclarezcan. No podemos quedarnos sentados, no podemos quedarnos tranquilos hasta que se sepa la verdad, no solo del asesinato de Mónica Silva, sino de todos los defensores y activistas que han sido asesinados en los últimos años y que el Estado hasta el momento no ha logrado dar con los responsables. Coincido, el silencio no es definitivamente el camino. Marcelo, nuevamente, gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un gusto, Fausto. Una buena noche. Una buena noche. Marcelo Espinel, el integrante del Foro por la Democracia, hablando sobre las respuestas que se demanda respecto de las investigaciones por la muerte de Mónica Silva. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas.